Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie GL Dangerous Queen, los especiales. Bonita no tenía idea de cuáles eran las situaciones de esa persona, y eso era lo que realmente le hacía tener miedo. ¿Dónde estás ahora?, preguntó con voz temblorosa Queen por llamada. No quería parecer insistente, pero estaba tan asustada que no podía dar ni un solo paso. El cielo se oscurecía poco a poco y la gente alrededor corría, cada uno concentrada en su propio destino. A nadie le importaba el resto, y cuando el cielo se oscurecía desfavorablemente, la situación empeoraba. Nadie quería que le sorprendieran a la lluvia después del trabajo. Queen suspiró frustrada, no por la pregunta, sino por el tráfico. No era fácil conducir rápido hasta donde estaba su novio. Ya casi llego, esa persona aún no se ha acercado, ¿verdad? Bonita apretó los labios, tratando de vislumbrar a la otra persona a través del cristal. Quizás no era nada, intentaba pensar positivamente, pero le costaba reprimir el miedo que crecía en su interior como una fuente. Sí, esa persona todavía sigue parada allí, y la mirada borrosa pero fija seguía apuntándola inmóvil, como si deliberadamente le hicieran saber que lo observaban. Y en efecto, eso era cierto. Quinn frunció el ceño. Con ese comportamiento era evidente que él intentaba infundir miedo en su novia. La probabilidad era alta, ya que el daño mental es algo que no se puede probar con pruebas, pero lo que todavía no podía entender era el propósito final detrás de esa acción. No cuelgues, ya casi llego, está bien. Quinn se esforzó al máximo por mantener la calma y la vigilancia. ¿Hay alguna tienda allí? Bonita se quedó en silencio sin entender por qué su novia le preguntaba eso. Sí, ¿quieres comprar algo? ¿Qué tipo de tiendas hay?, le preguntó. Quinn no quería comprar nada. Solo quería desviar la atención de Bonita de esa persona. Tenía que el miedo se apoderara de ella. Bonita respiró hondo y comenzó a enumerar los puestos de tiendas y las comidas que había alrededor. Mientras Bonita seguía hablando, el teléfono cambió y Quinn aceleró inmediatamente. No tardó mucho en ver a su novio frente al edificio de la empresa. No muy lejos, tal como lo había previsto, había una figura sospechosa. Por suerte, la empresa de Bonita contaba con una pequeña zona para dejar vehículos. En cuanto detuvo el coche, Quinn corrió directamente hacia la pequeña. La joven se estremeció cuando alguien tocó su hombro, pero la voz familiar y el aroma relajante eliminaron instantáneamente la mayor parte de su miedo. Bonita se arrojó a los brazos de su novia y mientras estaba envuelta y protegida, las lágrimas reprimidas durante mucho tiempo finalmente se derramaron. Junto con suaves sollozos, la carga que pesaba sobre su corazón se sintió aliviada. Quinn acarició suavemente su cabello mientras mantenía sus ojos fijos con cautela en la figura cercana, como para decir que no tenía miedo, afirmando que sabía exactamente la presencia de esa persona, tal como pretendía. Por otro lado, cuando la persona captó la mirada aguda e inquebrantable de esa mujer, respiró con dificultad e instintivamente se bajó la capucha que cubría el rostro. Varias señales de advertencia sugerían que la mujer que era extremadamente peligrosa, pero curiosamente, eso solo los entusiasmó. Finalmente se dieron por vencidos y retrocedieron, al darse cuenta de que el objetivo del día se había cumplido, causar daño psicológico y sembrar miedo. Al regresar a casa el miedo de Bonita se había disipado, aunque seguía ahí. Tuvo que admitir que se sentía mucho mejor al ver la expresión feroz de Quinn. Su novia no dijo mucho, simplemente abrazó a Bonita con fuerza, ofreciéndole consuelo. No te lastimaste en ninguna parte, ¿verdad?, Quinn preguntó con dulzura, tras luchar por contener la ira. Decidió hablar con su hermano King de inmediato. Necesitaba saber quién es esa persona y qué quería. Ser pasiva, dejarse manipular. Ser pasiva. Ser pasiva, dejarse manipular no era su naturaleza, ya fuera que este enemigo venía de la carrera política de su padrastro o del mundo empresarial. Si se atrevían a tocar lo que le pertenecía, no pasaría por alto nada. Quinn no era una persona buena, pero tampoco era del tipo que lastima o destruye activamente a los demás. No, solo tenía miedo, no sabía qué hacer, dijo Bonito suavemente, con sus fuerzas completamente agotadas. Todo está bien, de ahora en adelante te voy a recoger y te llevaré a trabajo todos los días. Y si aceptas, haré que alguien te vigile a distancia. Prometo que no interferirá con tu vida diaria. Bonita esbozó una sonrisa pálida, sintiéndose completamente agotada al ver cómo todas las emociones que había estado conteniendo estallaban. Por reflejo se abrazó las rodillas como si intentara protegerse. Si resolvemos esto, ¿volverá a ocurrir algo más? Esa pregunta hizo que todos los pensamientos acelerados de Quinn se detuvieran abruptamente. La voz sonaba cansada, pero tenía de una silenciosa desilusión. Por la primera vez, Quinn sintió un profundo resentimiento hacia el poder y el caos en su vida. En la cima de esa empinada pirámide, nada brillaba como la gente imaginaba, era frío, solitario y aterrador. Demasiados estaban dispuestos a empujar a otros hacia abajo,
solo para ascender ellos mismos. ¿Desde cuándo su romance se había convertido en una carga para Bonita? ¿Desde cuándo se sentía tan indignada como para hacer esa pregunta con tan poca imparcialidad? Quinn se dio la vuelta con la mirada fija en el reloj de pared, que seguía marcando el tiempo. La culpa empezó a carcomerle el corazón. Yo tampoco estoy segura. Mientras su padrastro no abandonara la política, mientras los negocios siguieran generando ganancias, situaciones como esa podrían repetirse sin que ella lo supiera. Cariño, ¿estás triste por algo? Bonita parecía presentir que algo andaba mal. Lo que acababa de decir podía interpretarse de muchas maneras, pero no había ni rastro de culpa en ello. Años de convivencia le habían enseñado a Bonita a interpretar el estado de ánimo de Quinn. Desde los gestos y las miradas hasta el silencio. Sabía que no era la única que amaba profundamente. Quinn también la amaba con la misma intensidad. No es nada. Aprovechando el momento en que Quinn apartó la mirada, Bonita se subió repentinamente en el regazo sin previo aviso, acurrucándose en el abrazo de su novia. El repentino movimiento hizo que Quinn la rodeaba instintivamente con sus brazos, temiendo que se cayera. «Te vas a caer. Estoy cansado, simplemente demasiado». Al oír eso, Quinn guardó silencio. Después de un momento dijo: «Lo lamento». Bonita, que acababa de cerrar los ojos, los abrió de nuevo. Al ver la tristeza en el rostro de Quinn, comprendió. Por eso su novia se había quedado tan callada. Las preguntas que se había hecho, el miedo que acababa de aflorar. Quinn siempre odiaba que las cosas se le escaparan de las manos. Ahora sus emociones debían de estar enredadas, decepción, culpa y una inquietud silenciosa. ¿Por qué te disculpas? ¿Hiciste algo malo? Últimamente, incluso la forma en la cual se dirigían una a la otra se había vuelto un poco más cercana. Bonita ya no dudaba en llamarla mi amor. Con el tiempo esa palabra se había convertido en un nombre que podría pronunciar en voz alta, y se había esforzado al máximo por ser alguien del cual Quinn pudiera estar orgullosa. Te pongo en peligro, pero ni siquiera sabemos quién es esa persona, ni qué quiere. ¿Por qué te culpas?, preguntó Bonita. Quizás eso tenga que ver con mi familia. La verdad es que aunque lo logremos esta vez, no hay garantías de que no vuelva a suceder. Quinn estaba segura de que la causa era su familia. Bonita no era de las que se hacen enemigos, y aunque lo fuera, no tenía las agallas para actuar como alguien de esa forma. Lo pregunto porque estoy preocupada, y si la próxima vez no es solo alguien observándote, y si sucede algo peor, si el verdadero objetivo no eres tú, sino yo. Bonita aún recordaba el día en el cual Quinn la protegió, cuando Ken quería lastimarla. Por mucho que le intentara, la imagen no se había desvanecido. Y si volvía a ocurrir, si no tenía la misma suerte que aquel día, si ese día horrible se hacía realidad, ¿qué haría? Nadie puede hacerme daño. No te confíes. No podemos leer la mente de quienes nos quieren hacer daño. Prefiero que me persigan a que te toquen a ti. Bonita frunció el ceño, disgustada con la respuesta que dijo Quinn. Y luego mordió la nuca de la otra persona. ¿Por qué me muerdes? ¿Por qué dices tonterías? Recuerda esto, si algo te pasa, a mí me va a doler más. Bonita no solo amenazaba, lo decía en serio. Si quería mantenerse a salvo, ilesa, su novia también debía saber cómo protegerse. Quinn frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Si alguien te hace daño, yo le haré el doble del daño, dijo Bonita. Quinn la llamó con severidad. Bonita no podía tomarlo a la ligera, ni siquiera un poco. No me importa y no quiero excusas. Recuerda esto, si tu pareja se deja herir por alguien que no le desea el bien, acabará sufriendo más. Quinn escuchó y suspiró. Podía sentir la seriedad detrás de cada palabra de Bonita. Era realmente demasiado terca. El cansancio que había sentido antes parecía desvanecerse con solo sentarse en su abrazo. ¿Cómo podía discutir o ser un poco testaruda? En realidad todavía estaba asustada, pero si hubiera dejado que ese miedo se apoderara de ella, dejando que ambas emitieran una atmósfera pesada y sombría, la situación podría haber sido mucho peor. No olvides que fuiste tú quien me permitió ser así. Quinn la silenció con un beso. Los suaves labios se presionaron, mordiendo ligeramente a la otra persona, como si le estuvieran dando una advertencia a la joven. Eres terca y quejosa. Quinn susurró después de separarse. Bonita esbozó una sonrisa inclinándose para besar la barbilla de Quinn. Luego besó sus labios, su nariz, sus párpados y finalmente su frente. En momentos como este, Quinn ya no era la figura alta y poderosa, definida por el estatus y la autoridad. Era simplemente una mujer profundamente amada. Bonita era la única
ante la que ella se arrodillaría, la única a la que estaba dispuesta a darle todo. No importa qué planes hagas, no olvides que siempre estoy a tu lado. Somos nosotras. Afrontamos las cosas juntas, así que prométeme que ya no tomarás decisiones por tu cuenta. Su voz era suave, tierna y firme. Bonita sabía lo impulsiva que podía ser Quinn, incluso con una planificación cuidadosa. No podía quedarse de brazos cruzados, mientras su novia se metía de nuevo en peligro